Corazón, venía aquí, todo esto se ve negro, ¿no? Los pulmones se ven más oscuros. No se distinguía bien las estructuras, hay que ser sincero, era un equipo recontra mal. Pero en lo que sí me hace el corazón era como un hueco. Este tiene un hueco negro en el corazón, hay algo oscuro acá. Y yo decía, hueco negro en el corazón. No es mujer para tener un hueco en el corazón. Ya, vamos a escucharla. Mi corazón lo ausculto y pasa ahí, simétrico. Luego, ruidos intestinales. Pero es que era el hueco, o sea, era un montón de intestinos y esto es lo que yo estaba viendo, el intestino montado sobre esto, por eso se veía más oscuro, aire, montado sobre, y acá había intestinos. Me pedí otra placa urgente, ¿sabes qué? Esto es una hernia traumática de 12 días, no sé qué hacen intermedios. ¿Qué hacen sin mí? Yo salgo de vacaciones y no vienen. No pensé, no lo dije. Entonces, no, le sacan una placa de verdad, lo llevan a otro centro radiológico y le sacan una buena placa. Y era una hernia traumática congénita. Bastante bien para 12 días. ¿Saben cuál es el problema con la hernia traumática congénita? Es que es bien grave. Con un pulmón no ha sido hipoplásico, ya está sin un pulmón de plano. El otro pulmón no es que la pase bien, como el corazón también está desplazado, el otro pulmón tampoco crece bien. Esos bebés desarrollan muchas veces como complicación de hipertensión pulmonar y son de difícil. Y este bebé ha vivido 12 días en intermedios, así, más o menos. Al final lo operaron y sí vivió, ¿ya? Muchos de estos bebés por complicaciones de la cirugía y de la hipertensión pulmonar mueren. Es decir, y el otro que tengo, ese fue más bacán. Así es, mismo doctor House. Me llaman, un día estoy haciendo un montón de cosas en la UCI, estoy haciendo un AGA y me avisan que va a haber un ingreso. Me están mandando una neumonía, ¿no? Y me dice, doctor, que ha sido mi maestro, pediatra, no voy a decir su nombre. No voy a decir su nombre. Ya, pero la cosa es que este doctor, que ha sido mi maestro, me había enseñado fisiología cuando yo estudiaba en la universidad, va a trabajar en el hospital. Y yo era su jefe, yo era ese año era jefe del servicio. Y lo traté como me trató, bien. No, yo sí, amable, respetuoso. Además que lo conozco de años, su hija es mi amiga, de hecho. Entonces somos amigos de tiempo y tal, ¿no? Entonces, el doctor me dice, oye, Carlitos, y me ha dicho Carlitos, me conoce desde antes de que fuera médico, desde antes que estudiara medicina. Entonces me dice, mira, he checado al chiquito que está ingresando, porque justo a las 8 yo ya me iba a ir, estaba tomando un AGA, y yo ya no iba a ver al ingreso que había llegado de la neumonía, y yo creo que sí es una neumonía, la puto. Hay un montón de créditos, pero solo en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo. Y ya le digo, Doc, ¿y dónde se ausculta así por tirar al aire nada más? Porque eso también pasa mucho. Cuando viene una cosa, luego viene otra vez la misma cosa, la misma cosa así pasa en el servicio, y ya teníamos la otra hernia. Y no se auscultará el corazón desviado hacia la derecha, le digo. No voy a hacer una hernia traumática. Con esa, como les dije, ya acababa el turno, tomé mi AGA, me fui, doctor, evalué la AGA, me fui a mi casa. Llego a mi casa a los 20 minutos que son. Carlitos, ¿sabes qué? Te mando la placa, si es una hernia traumática. El residente que estaba con nosotros, hasta ahora que ya es pediatra, cualquier cosa que no sabe me llama. Tiene así un altar. Pero eso ha sido un chido, eso es un disparo al aire. Cuando disparas al aire cae una paloma ya. Todos creen que ya estás tocado por algo. Pero no, la verdad, si soy honesto, eso sí soy. Otro. Esas son las dos hernias traumáticas que diagnósticos ahorita. No, la tercera tenemos esto, no es tan espectacular, no es tan. Ok, entonces se palpa el impulso apical, es importante que lo palpen y detecten dónde está, ¿no? Si quieren pueden palpar con una palma y ver dónde les golpea y luego afinar el tacto con la punta de los dedos para localizarlo exactamente. A ver, otra cosa que se debe hacer y que lo recomiendan mucho los cardiólogos pediatras es que la exploración del corazón en realidad debiera empezar
con los pulsos, ¿ya? Mucho pediatra, neonatólogo, cardiólogo de adultos empieza y se dedica al corazón, y se olvida de los pulsos. Una de las malformaciones cardiovasculares más frecuentes y más olvidadas es la coartación de la aorta, y de ahí están diagnosticadas. Y probablemente una de las formas de diagnosticarlo más precozmente es palpar los pulsos femorales y los pedios. ¿Qué pasa con la coartación de la aorta? La coartación de la aorta es que tú tienes el corazón y la aorta tiene un pobre desarrollo, tiene una obstrucción en la salida, está acortada, está estrechada. Entonces la sangre, a partir de este punto, sale muy débil, hay muy poca perfusión a partir de este punto. Entonces, ¿cómo van a estar los pulsos en los pies respecto a un pulso que esté antes de eso, como por ejemplo el pulso preductal, que puede estar a veces antes de la obstrucción? Débil. Entonces, en los pies tú palpas pulsos disminuidos o ausentes, y acá en la mano derecha un pulso que, como aquí hay resistencia, poco flujo hacia abajo, pero la mayor del flujo hacia acá, entonces acá tienes un pulso saltón. Tú le mides la presión aquí, una presión normal o alta, y la presión acá abajo baja. Entonces, siempre hay que palpar los pulsos. Hay que palpar el pulso femoral, el pulso pedio, compararlo con el radial y ver cómo va, ¿ya? Si hay mucha diferencia, hay que sospecharlo. Pueden medir la presión, pueden medir la saturación diferencial, y eso les puede ayudar a corroborar o a afinar su sospecha. Y si siguen con la sospecha, pásenlo al cardiólogo. ¿Okay? De hecho, a los cardiólogos también se les va. ¿Por qué? Porque para diagnosticar ya con el ecógrafo tienes que hacer una ecografía de la aorta. Y la ecografía del corazón es bien fácil en los bebitos porque, bueno, hay poco tejido, ¿no? El bebito es flaquito. Entonces, poner el ecógrafo, salvo que esté llorando y no te colabores, es relativamente fácil. Pones el ecógrafo acá, pones abajo para hacer una de 4 cavidades, pues vas así. No es tan complicado, pero la ecografía de la aorta sí es complicada. ¿Por qué? Porque se hace por acá. Entonces tú necesitas que el bebito esté hiperextendido, que esté colaborador, es complicado, ¿ya? Y necesitas mucha práctica, y a veces se les va. Entonces, los femorales. Otra cosa que hay que hacer es auscultar, ¿ya? ¿Qué recomiendan? Hay que auscultar siempre los 4 focos. Esto yo lo he aprendido a la buena y a la mala. Me ha pasado, no pocas veces. ¿Dónde auscultan ustedes siempre? ¿Los 4 focos? 5. ¿Tú auscultas los 5 siempre? No. ¿Dónde auscultan siempre? Supongo que pasan visitas, están ahí y les dicen, ya están rotando nefro, ¿ya? Y tienen que hacer un examen completo, no están rotando cardio. Están rotando trauma, más todavía les pongo, ni siquiera dice estetoscopios de traumatología. Si hacemos caso al meme, ya. Están rotando trauma, es fractura, un señor joven, está normal, por cumplir. ¿Dónde auscultan? La punta del corazón, nada más ponen acá en el lado izquierdo. Ah, sí, tiene corazón y late, sigue. Ponen todavía 5 sin soplos, auscultan 4 focos, mienten. Y no está bien. Me ha pasado a los pocos años de ser residente, y eso me lo enseñaron en el cardio, que a veces los hallazgos anormales son propios de un foco y están solo en ese foco. Y si tú auscultas solo uno y no todo lo demás, se te va a ir. Y es más, los cardiólogos pediatras ni siquiera solo se conforman con esto, ¿no? Auscultan todo el borde de un lado del esternón, el otro borde, las axilas, interescapular. O sea, hacen una búsqueda exhaustiva. Pero lo mínimo que debieran hacer ustedes, mínimo, son los 4 focos auscultatorios, y si quieren el accesorio de usted más, ¿ya? Pero lo mínimo, ¿verdad? Si no, se les va a pasar. No sé de otras edades, no me pregunten. Yo hace años que trabajo solo en neo, ya me he olvidado del resto. Si les digo algo es porque lo tengo muy tatuado en el cerebro, pero
No podría opinar sobre cómo hacen adultos, pero en neonatos, en lactantes chiquititos, siempre mínimo ausculten los 4 focos. Si no, ya de solo escuchar punta, 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 acá un soplazo se les va a ir. Acá solo va a estar aquí. Entonces estos son los 4 focos auscultatorios: aórtico, pulmonar, cuspidio y mitral, ¿ya? Eso es lo mínimo. A eso le pueden adicionar el accesorio. Entonces, ¿cómo deben auscultar? Idealmente con el bebé tranquilo, que no esté llorando. Es bien difícil con un bebito llorando. Incluso un soplo fuerte se te puede ir. Hay que auscultar todos los focos. Aquí está el aórtico, el pulmonar, el tricuspidio, el mitral, y este es el de Epstein, que está entre el tricuspidio y el pulmonar. Hay quienes colocan el tricuspidio, a mí me gusta esa literatura, no aquí, que es en el borde esternal izquierdo de la parte inferior, sino encima del apéndice esfoides. A mí me gusta ahí, pero bueno, autores y autores. ¿Ya? Eso sí saben, no sé cómo lo voy a hacer. Y si no, repásenlo, porque sí tienen que saber qué están auscultando, porque si escuchas un soplo en la pulmonar, hay ciertas patologías que se asocian a un soplo pulmonar. Por ejemplo, un CIA o un CIB hacen que el flujo de la sangre vaya de una cámara izquierda hacia una cámara del lado derecho, por la interpresión. Hay más presión en el lado izquierdo que en el derecho. Pero ese exceso de sangre sale a través de la pulmonar. Como la pulmonar tiene este mismo tamaño, pero ahora hay más sangre por esa pulmonar, ¿dónde sopla un CIB y un CIA? Ahí, en la pulmonar. Entonces, saber que un soplo es pulmonar tiene criterio, pero solo vas a saber si conoces esto. El soplo del CIB también puede ser mitral. Hay que ver la frecuencia cuando se ausculta, hay que ver frecuencias anómalas y hay que ver latidos anómalos. A veces hay ritmos de galope que no son normales, cuando se suma un S3 o un S4 a los normales S1 y S2. Hay que ver el ritmo, ver si los latidos son rítmicos. Puede haber arritmia. Y por último hay que ver los soplos. Los soplos pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos. Un soplo, para saber si es sistólico o diastólico, más que un ejercicio auditivo, es un ejercicio cerebral. Tu cerebro tiene que interpretar cuál es el primer ruido, cuál es el segundo ruido y en qué espacio se está produciendo el soplo. Por ejemplo, ¿cuál es la sístole? El espacio entre qué ruido y qué ruido. El primero y el segundo. Entre el primero y el segundo. La diástole es entre el segundo y el siguiente primero. ¿Cuál es más largo, la sístole o la diástole? La sístole es más larga. Todavía van a votar. Ya. El espacio más corto es la sístole. Y el espacio más largo es la relajación, la diástole. Entonces tú tienes quienes dicen, quienes hacen semiología, que suena como un no sé que entre el loop es cortito y el siguiente loop es más largo. Loop. Entonces, si hay entre el loop, ahí es el soplo, es sistólico. Pero si es entre el loop y el siguiente loop, es diastólico. Pero eso no se hace con el oído. O sea, sí escuchas, pero se hace con la mente, con el cerebro. Entonces, dependiendo de lo que sea, tienen que descubrir dónde está, porque dependiendo de sus características puede ser un soplo fisiológico, o sea, un soplo benigno, que no tenga ninguna patología, o que sea patológico y que sea para nuestro amigo el cardiólogo o cardiólogo pediatra. O puede ser que estén los dos intervalos, el soplo, y que se corte. Entonces aquí está, ¿no? Diástole en el espacio más largo, sístole en el espacio más corto. ¿Cómo se escuchan los ruidos cardíacos? El S1 se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es un ruido único. ¿Por qué? Porque las auriculoventriculares prácticamente son sincrónicas al momento de cerrarse, ¿ya? Y se ausculta mejor en el ápex. El S2 se debe al cierre de las válvulas celular, o sea, la válvula pulmonar y la aórtica. Y estas no son simultáneas. Hay quien describe, el S2 está desdoblado, pero está desdoblado, eso es normal. Siempre está desdoblado porque no son sincrónicas. Primero se cierra la aórtica y segundo la pulmonar. Eso es normal. Solo que a veces se extiende esto más y es
mucho más pronunciado, eso sí es normal. O se invierte y es paradójico, y eso también es anormal. Pero es normal que esté desdoblado y se oculta en el borde esternal superior izquierdo. ¿Cuál es el foco del borde esternal superior izquierdo? Órtico pulmonar, aquí. ¿Cuál es? Pulmonar. Se oculta mejor en el foco pulmonar. Se oculta mejor en B, si les pongo en el borde esternal superior izquierdo, está bien. Pero si les digo también se oculta mejor en el foco pulmonar, es lo mismo. Ahí es donde se oculta mejor. Ok. Hay que ver si hay. No, eso no se entiende, acá lo puse. Disculpen. Ya, tengo la idea. ¿Cómo se clasifican por intensidad los soplos? Los soplos por intensidad se clasifican, necesito verlos, voy a prender la luz, hay alguno que ya es sonámbulo y se queda. Ya. Ok. Las intensidades se clasifican del 1 al 6. Por favor, 6 en romanos es una B y una I, no una I y una B. Hay cardiólogos que ya no saben los números romanos. No sé dónde han hecho la residencia y te ponen soplo 2 sobre IB. IB es 4, güey. Espero que lo estén escribiendo sus internos, sus residentes, porque si es un cardiólogo, Diosito. Ya. La calidad de los soplos pueden tener timbre agudo o pueden tener timbre grave. Los soplos muchas veces en neonatos son graves. Por lo tanto, ese es otro consejo que les doy. No dejen de auscultar con la campana. ¿Ustedes cuánto les han cobrado por sus estetoscopios? No sé cuánto, pero si no, que les devuelvan la mitad de la plata si no usan la campana. ¿Para qué tienen campana los estetoscopios? Me da pena, porque ahora ni los cardiólogos saben para qué sirve la campana ni la usan. Pero en neo sí deben usar la campana y el diafragma, ambos lados. Muchos soplos graves se les van a ir si es que no auscultan con la campana. Deben ver su relación con el ciclo cardíaco. Si el soplo está en sístole, en diástole, o está en sístole y diástole y discontinuo. Deben ver la localización, si el soplo, en qué foco está, para ver a qué patología, de qué válvula o de qué espacio se puede asociar. Y la gradación también, porque hay foco, eso también. Pasa mucho que dicen soplo multifocal y eso no es tan real. Tú preguntas a cardiólogos pediatras, ellos te van a decir, no es multifocal. Todos ocultan en todos los focos y en un lugar se escucha más fuerte, ese es su foco. Y todo lo demás que se escucha más débil, eso es su gradación. No es que el soplo se escuche en todos lados. En un lugar se escucha más fuerte y en los demás es la irradiación. Los soplos más comunes en recién nacidos y que son fisiológicos son estos dos: el PDA, o sea, la persistencia del conducto arterioso, y la estenosis pulmonar relativa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el bebito nace está abierto todavía el ductus. Y como está abierto, comunica la aorta con el pulmonar, hay un gradiente de presión, sopla. ¿Ya? Y eso es normal, en las primeras horas es normal que un bebito sople porque está viendo desviación de sangre de la aorta a la pulmonar y eso es normal. Entonces, hasta que eso se cierre, se va a escuchar el soplo. ¿Ese bebito lo tengo que mandar al cardiólogo? No. Muchas veces no, es normal. Si eso dura varios días, por supuesto, es una persistencia del conducto arterioso y es normal, está persistiendo. Pero al principio no. Lo otro es la estenosis relativa a la pulmonar. La pulmonar estaba sin flujo sanguíneo. Entonces empieza de un momento a otro a recibir un montón de flujo. ¿Por qué? Porque se han vasodilatado las arteriolas pulmonares. Entonces, ese exceso de flujo para un espacio que no recibía flujo normalmente resulta relativamente estenótico. O sea, no es estenóticamente anatómicamente estenótico, sino es solo relativo. Y eso es transitorio hasta que se equilibre la presión. Entonces también soplo. Cuando el soplo se produce en las primeras 24 horas hay que sospechar lo primero. Y cuando se produce después, lo segundo. Ok, vemos el volumen. Espero que esta vez el año pasado sí. ¿Se escuchan? Es un soplo de 2 tonalidades. Como una maquinaria. Ese es el típico soplo en maquinaria, que es sistodiastólico. Está en los dos tiempos, en sístole y en diástole, entre el S1 y el S2, y el S2 y el S1. Tiene una tonalidad en sístole porque el flujo es mayor, más rápido, y otra en diástole. ¿Ya? Ese es un soplo sistodiastólico y es el soplo de ductus arterioso. ¿Dónde se ausculta mejor? En la pulmonar y también interescapular.
Este es un soplo que se produce en la parte, solo en la sístole. Y es por la estenosis de los pulmonares. Entonces, es la sangre que al ingresar en la pulmonar tienes una resistencia porque es mucha sangre y luego ya como que la pulmonar se va acomodando y el flujo también va bajando. Entonces, al principio de la sístole es fuerte y luego bajando. Pero solo es en la sístole. Compárenlo con la otra. Fum, 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 fum. Este es fum, fum, fum. Este está en un solo tipo. Este es sistólico y el otro es diastólico. ¿Ok? Ahora sí se escucha. Aquí están los grados de los soplos, clasificados del 1 al 6. Y depende del libro de semio que usen. ¿Ya? Hay un libro de semio que decía, me acuerdo bien, clásico antiguo, que decía: solo los cardiólogos no pueden escuchar. Yo sé que tienen unos cardiólogos que solo pueden escuchar, tienen oídos especiales. Pero me gusta más la definición que dice que en un ambiente tranquilo, silencioso, lo van a escuchar algunos y no todos. ¿Ya? Entonces, y van a encontrar diferencias. Un 2 sí es audible, todos lo vamos a escuchar. O sea, todos los que tengan alguna vez escuchado un soplo, se acercan, escuchan. Si tienen soplo, no vamos a discutir. No, parece que sí, parece que no, no. Nos va a quedar claro que tiene un soplo. Un soplo 3 es intenso. El 4 es distinto de los anteriores. Del 4 para arriba, y eso es lo clásico del 4, tiene frémito. Quiere decir que el soplo no solo se escucha, se palpa. Tú palpas acá y vas a sentir el frémito, que es como un temblor. Un thrill se dice en inglés. Entonces se siente que vibra. Entonces, eso. El 5 y el 6 son cada vez más intensos. Hay quienes dicen el 5 con el estetoscopio, el borde del estetoscopio apoyado, o sea, solo un borde, no todo el estetoscopio, se escucha. Y con el estetoscopio fuera del pecho es el 6. Hay quienes dicen con el estetoscopio fuera del pecho es el 5 y sin estetoscopio, pasando por la calle, se escucha así. Depende, van a encontrar libros y libros. Pero lo que tienen que entender es que desde el 4 son frémitos, el 3 es fuerte, el 2 lo escuchamos todos y el 1 tiene que estar el ambiente muy tranquilo y probablemente algunos escuchen. Cuando un soplo es para el cardiólogo pediatra, hay varios criterios para que sea un cardiólogo pediatra el que vea un soplo. Por intensidad, 3 o superior. ¿Ya? Si el soplo es fuerte, peor si tiene frémito, que vaya al cardiólogo. Todo soplo diastólico, si está en la cabeza, es patológico hasta que demuestre lo contrario. Y eso incluye los continuos, que son sistodiastólicos. Si el soplo es solo sistólico, podría ser normal. Ahora, si tienen un bebito que tiene un soplo suavecito, sistólico, y tiene un paladar hendido, tiene microtia, ¿creen que su soplo sea funcional? Si hay una malformación, la posibilidad de que haya más malformaciones en otros órganos es mayor. Si tiene malformación en el oído, el paladar, en algún otro sitio, sospechar que tenga una malformación en el corazón es una posibilidad. La decisión que estaba. Lo dejamos aquí. ¿Ya? Nos vamos a ver en esta misma diapositiva el día lunes, después de la exposición. Creo que toda la exposición. ¿Sí? El siguiente grupo expone y luego continuamos.